Buenos días de nuevo. Nos vamos a enfrentar hoy a un problema vinculado a la limpieza viaria. Evidentemente seguimos en la fase del bloque de introducción, del bloque 1, y por lo tanto los problemas solamente reflejan una entrada inicial, es decir, ver cómo de alguna manera se va a plantear resolverlos, pero en la plenitud de los mismos se afrontará en el módulo correspondiente. Veamos ahora entonces, recordemos antes de avanzar más, cuáles eran los conceptos importantes que íbamos a tener en cuenta en los problemas que fuéramos a ejecutar a lo largo del curso. Primero y importante, tiene que ser a una velocidad razonable que permita casi hacerlo con lápiz y papel, como si lo estuviera pintando en la pizarra. Ese es el interés. Segundo, la explicación será simultánea a la aparición de los cálculos en pantalla. Es decir, los cálculos irán apareciendo en la medida que yo vaya hablando de los mismos, con lo cual el seguimiento es fácil. Intentaremos, como hemos dicho en algún otro momento, mantener la ciudad tipo elegida en todos los problemas de recogida y en todos los problemas de limpieza. Y por último, el sistema de cálculo puede no parecer con el rigor suficiente en algunos casos, que sí lo tiene, pero eso simplemente es hasta cierto punto positivo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a intentar trasladaros es cómo hace el sector los cálculos y el diseño de los servicios. No buscamos purismos matemáticos, sino realidades que se suelen utilizar. Bien, veamos, este caso práctico está incluido dentro del bloque 4. El bloque 4 tendrá un caso práctico de diseño de un sistema global de recogida, de limpieza viaria, y en él una de las partes que se harán estaremos hablando del barrido. Habrá barrido, habrá baldeo, habrá limpieza de pintadas, pero la actividad de barrido es la que vamos a ver ahora. Bien, es cierto que habrá una simplificación al final para que no sea tedioso sin ser el documento al que seguir, sino simplemente una introducción para que no resulte tedioso. Hemos abreviado algunas cosas al final, pero el planteamiento general del problema sí es el mismo. ¿De cuántas actividades vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de barrido manual, de barrido manual mecanizado, los operarios con un vehículo auxiliar, de barrido mecánico de aceras y de barrido mecánico de calzadas. Lo estructuraremos de la siguiente forma. Primero veremos los datos básicos del caso práctico, es decir, aquella información de la que debéis disponer si queréis empezar a diseñar un servicio de barrido. En segundo lugar, las características del servicio que se propone, es decir, aquellas cosas que queréis incorporar de acuerdo a cómo conocéis vuestra ciudad y cómo queréis que se preste el servicio. Básicamente, la frecuencia. Hoy queremos que haya zonas de 3 días de cada 7, 6 días de cada 7. Siempre emplearé esta nomenclatura. Quiere decir 3 días de cada 7 sería, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes, 3 días de una semana, 7. Características del servicio, determinación de los rendimientos. Hemos visto los datos básicos del caso práctico, que incluirán carga de trabajo, evidentemente, para saber a qué me tengo que enfrentar. Las características del servicio que se propone infieren aquello que la Administración quiere que se le preste. Hemos de decir, en base entonces a eso, qué rendimientos podemos esperar. Y por último, vamos a determinar cuáles son los recursos que hemos de poner para poder cumplir con la propuesta de barrido que hemos dejado encima de la mesa. Vayamos con el caso práctico. Lo que primero que ven en la pantalla son las características de esa localidad que íbamos a usar como ejemplo a lo largo de todo el curso. Se trata de una localidad de 65.000 habitantes con población estable a lo largo del año. Es decir, no es una zona turística que tiene modificaciones sustanciales en diferentes épocas del año. Bien, las características fundamentales de esta localidad es que se encuentra estructurada de la siguiente forma. Hay una localidad principal donde hay un casco urbano central, básicamente los cascos antiguos de nuestras ciudades, y luego hay dos zonas. Una zona 1 en la que todavía conviven importante cantidad de servicios y residencial, y una zona 2 claramente residencial. Básicamente una zona en la que la gente va a dormir. Esa localidad principal ya definida cuenta también con 2 pedanías, barrios en cada municipio, a veces tienen nombres diferentes. Esas 2 zonas son también residenciales y de alguna manera conforman una población de 4.500 habitantes. En la pedanía número 1 son 3 y la que hemos llamado pedanía número 2 son 1.500. Bien, vayamos entonces con los datos básicos del caso práctico. Y en primer lugar lo que vamos a ver es
cómo está constituido urbanísticamente el municipio. Es decir, eso que hemos esbozado de la distribución zonal que tiene el término municipal para este ejercicio, vamos a intentar también incorporarle datos fundamentales desde el punto de vista de la limpieza viaria. Es decir, vamos con la localidad principal. Hemos dicho que está estructurada por un casco urbano central, un casco antiguo, más o menos. Los comentarios que aparecen en pantalla son las definiciones urbanísticas que necesitaremos para poder diseñar. Estamos hablando de calles estrechas y edificios bajos. Esto desde el punto de vista de baldeo, cuando lo veamos, será muy interesante. Y reflejamos que es una zona básicamente comercial y de servicios. Bien, la población ya la habíamos comentado, son 6.000 habitantes. Las siguientes zonas eran las que hemos llamado zona 1 y zona 2. En el caso de la zona 1 estamos hablando de 20.000 habitantes y se trata de una zona, evidentemente con calles más anchas, el casco urbano central, pero en la que conviven el carácter residencial con el carácter comercial y de servicios. La zona número 2, con 35.000 habitantes, es puramente, como antes decíamos, zona residencial. Los pequeños comercios que suelen ir unidos a esas zonas residenciales, pero que son escasos y desde luego muy pequeños. Y por último decíamos las pedanías. Tanto la 1 como la 2 recogen zonas residenciales y estamos hablando que el conjunto de las dos nos plantea que tenemos residiendo en esas dos zonas unos 4.500 habitantes. Bien, ya conocemos a qué ciudad nos vamos a enfrentar, ya conocemos sus características más básicas, las más generales, luego entraremos en muchos más detalles. Demos el siguiente paso. Hemos visto los parámetros, los conceptos generales y ahora vamos con los específicos, aquellos que están vinculados a la utilidad de permitir diseñar un servicio de limpieza viaria. Bien, ¿de qué parámetros estamos hablando? Hablamos de algo que es elemental, evidentemente el ancho de las aceras. El ancho de las aceras va a estar estructurado en 4 grandes bloques. De aceras que tengan de 0 a 1 metro de ancho, que tengan de 1 a 2,5, de 2,5 a 4, y luego zonas peatonales y aceras que dispongan de un ancho libre de obstáculos al menos de 2,5 metros. El planteamiento puede ser, lo razonable es que una acera se valore en función de los metros cuadrados de acera que tenga que hacer, que tenga que barrerse, y en función de los metros lineales de bordillo con los que también haya que operar el barrendero. ¿Por qué este agrupamiento? El agrupamiento está vinculado a que prácticamente es la estructura de aceras que vamos a observar en cualquiera de nuestras ciudades. Suelen estar dentro de estos márgenes, con lo cual ya tenemos definido, sin necesidad de un esfuerzo mayor, cuáles son los tipos a los que yo voy a tener que determinar los metros lineales de bordillo a los que hay que enfrentarse para limpiar. Hay este planteamiento y también puede emplearse la superficie de la acera, determinando cuánto tiempo o cuánto esfuerzo o cuál es el rendimiento que tengo yo que conseguir en limpiar cada metro cuadrado de acera y, por otro lado, cuánto es el esfuerzo que debo de aplicar para limpiar el metro lineal de bordillo que evidentemente tengo que limpiar en la acera, no solo la parte de acera, sino también la parte del bordillo, en el caso del barrido manual. Bien, distribuido en estos 4 bloques, porque este es el ejemplo inicial del que estamos hablando, ya veremos la utilidad de considerar superficies cuando estemos ya no en el caso inicial explicativo, sino en el caso que haya que diseñar de verdad todos los aspectos de la limpieza viaria. En cuanto al bordillo estamos hablando de que tenemos que hacer la siguiente diferenciación: bordillo libre de aparcamiento, aparcamiento en línea, aparcamiento en batería o aparcamiento alterno. No es lo mismo para el operario limpiar un bordillo libre de aparcamiento que evidentemente enfrentarse a la limpieza de un bordillo en línea donde casi no tiene nada con lo que incidir para poder ejecutar su limpieza. En el caso de un aparcamiento en batería, al menos hay alguna parte más de superficie sobre la que puede actuar y desgraciadamente los aparcamientos alternos han desaparecido. Era aquella figura en la que del 1 al 15 aparquen ustedes en el lado izquierdo y del 15 al 30 aparquen en el lado derecho. Eso permitía, con una organización sencilla, saber que podías atender al cabo del mes a las 2 zonas de ese vial. Insisto en que ha desaparecido porque realmente ya no hay posibilidad de disponer de muchos espacios que permitan, de muchos viales donde yo pueda permitirme el lujo de eliminar plazas de aparcamientos. ¿Qué hace también el operario barrido manual y por lo tanto es un parámetro que debemos tener en cuenta? Vaciar las papeleras. Debemos de saber cuántas hay.
Por otro lado, ¿cuál es otra actividad que hay que limpiar? Los alcorques. Hablaremos de alcorques abiertos y hablemos de alcorques cerrados. La realidad es que al final los alcorques abiertos, que son los tradicionales, son relativamente sencillos de limpiar. Es verdad que hay dificultades a veces, que la tierra se encuentra suelta y no es fácil retirar, pues no sé, las colillas o algún otro producto pequeño, retirarlo con el escobijo y la pala no siempre es fácil. Pero donde no se puede hacer absolutamente nada son los alcorques cerrados. Por eso veremos que simplemente nombraremos que existen, pero no los tendremos en cuenta porque no lo puede hacer ningún operario. Hay alcorques cerrados que son abribles, es decir, que yo puedo mover hacia un lado una de las chapas y hacia el otro lado la otra y limpiar dentro. Esto ya es un engorro significativo para alguien que tiene unos rendimientos que cumplir. Pero es que la realidad final es que en la mayor parte de los casos es todo un bloque de fundición que quedará muy bonito el día de la inauguración, pero que es realmente un elemento complicado a limpiar por parte de los operarios de barrido. Y por último, otro aspecto fundamental, los puntos de recogida. Es obvio que es muy importante porque en ellos se acumula habitualmente una cierta cantidad de suciedad. Por eso hay que tenerlos en cuenta en cuanto a la determinación del rendimiento de trabajo que puede tener el operario en su jornada laboral. Bien, hemos visto ya los aspectos generales de la ciudad sobre la que vamos a realizar el cálculo de la determinación de un servicio de barrido. Hemos visto también qué parámetros son importantes a la hora de necesitar información para hacer ese diseño del servicio de barrido. Y ahora lo que vamos a determinar es, en base a esos parámetros, cuál es la cantidad de trabajo que hay que hacer. Es decir, cuántas aceras hay que limpiar que tengan de anchura entre 1 metro y 2,5. ¿Cuántos bordillos hay que limpiar libres de aparcamiento? Es decir, vamos a recopilar toda esa información y alguna cosa más. Si vemos la tabla que aparece en la figura, los parámetros a tener en cuenta son, en primer lugar, hemos fijado cuál es la denominación de la zona. Recordemos, casco urbano central, zona 1, zona 2, todas ellas dentro del bloque correspondiente a localidad principal y luego pedanías 1 y pedanía 2. ¿Bien? Lo siguiente que de alguna manera aparece en la tabla es el carácter socioeconómico. Estamos hablando entonces, por ejemplo, que en el casco urbano central hay una zona básicamente comercial y de servicios que se lleva aproximadamente el 70% de la superficie de ese casco urbano central y con un factor importante, TPA. TPA, si observamos en la figura, a lo que hace referencia es a tránsito peatonal alto. Solo un pequeño detenimiento. Evidentemente, las calles se ensucian más en función de cuánta más gente pasa por ellas. Es obvio, estadísticamente la cantidad de residuos crece en la medida que hay más gente que utiliza esos viales. Por ello es importante a la hora de diseñar un servicio tener claro más o menos, a nadie le vamos a pedir que ponga un contador de personas que pasan, pero es importante que más o menos conozcamos si es una zona de tránsito peatonal alto, medio o bajo. Vengo de la estructura de los diseñadores de servicio. Bien, entonces esto cualquier técnico municipal sabe de sobra cómo se estructuran estas zonas en su municipio y lo único que tendremos que apoyar es cómo afecta esto a la determinación de los rendimientos. Bien, siguiente factor que se analiza, eje de calle. Lo que vamos a hacer es definir para cada una de las zonas cuánto eje de calle tenemos, cuántos kilómetros de calle tenemos. Bien, ya tenemos una idea de la magnitud de cada una de las zonas al conocer cuál es el eje de calle, cuántos metros lineales de eje de calle tiene cada una de las zonas. Bien, empecemos ahora con aquellos parámetros que son importantes para diseñar. Vamos a ver cuántos metros lineales tengo de bordillo libre de aparcamiento, de bordillo en línea, de bordillo con aparcamiento en batería. Hemos olvidado ya el aparcamiento por el sistema alterno porque desgraciadamente, como decíamos, ya no hay una presencia de dicho sistema de aparcamiento en este país. Bien, pero hasta aquí hemos hablado de ¿qué? De bordillo. Las medidas en bordillos son metros lineales de bordillo, ese MLB que se ve en la pantalla. Bien, vayamos ahora con las aceras. En las aceras lo que vamos a hacer es medir sobre MLA, metro lineal de acera. Recordemos que teníamos los siguientes bloques. Aceras de 0,
metros de anchura. ¿Y esto qué es? Hay muchos viales, sobre todo en los cascos antiguos, donde no aparece acera y se produce una intersección directa entre la fachada del edificio y la calzada, sin esa figura de acera que está constituida por un determinado tipo de losetas y sobre todo porque tiene un bordillo. Bien, insisto, donde los haya, así se tipificarán. Luego marcamos aceras entre 0 y 1 metro de anchura, entre 1 y 2,5 y entre 2,5 y 4. En esta ciudad no prevemos que existan aceras mucho mayores. Bien, si existieran aceras mucho mayores, lo que habría que tener en cuenta es el siguiente paso. Y es que vamos a diferenciar también cuántas aceras tengo que sean mecanizables y que por lo tanto para ello deben tener un ancho libre de 2,5 metros, como se definía en el aspecto más teórico de la explicación. En el otro módulo de este módulo, en el otro apartado del módulo que estamos tratando ahora, estábamos hablando de que esa es la medida de anchura, esos 2,5 metros que se considera a la hora de hacer un barrido mecánico de aceras, no quedarse solo con el dato del 2,5 porque tenemos barredoras de aceras más pequeñas, pero ya llegaremos a conocer los anchos de cada barredora y las peculiaridades donde se considera aceptable su intervención. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Papeleras. ¿Cuántas papeleras tenemos? El otro factor que era alcorques abiertos y cerrados. Los abiertos los voy a limpiar, los cerrados muy probablemente no. Y por último, los puntos de recogida. Bien, ahí aparecen ahora una gran mezcolanza de datos que se han estructurado de la siguiente forma. En el casco urbano le hemos dividido en dos zonas, una que afecta al 70% de su superficie y otra que afecta evidentemente al 30% de su superficie. Bien, ¿por qué los hemos diferenciado si ambos son de características similares? Bien, el del 70% está vinculado a calles con un absoluto contenido comercial y de servicios, y evidentemente con un tránsito peatonal alto. El segundo, el 30%, corresponde a una zona ya comercial y en parte residencial, al que le damos un tránsito peatonal medio. No es las calles comerciales del caso anterior. Si nos vamos a la zona 1, nos ocurre algo muy parecido. Tenemos zona de un 25% que es básicamente comercial y servicios, y tenemos el resto de la zona, en cuanto a superficie se refiere, puramente residencial. Con lo cual, la primera nos enfrentamos a un tránsito peatonal medio, mientras que la segunda nos estamos enfrentando a un tránsito peatonal bajo. En cuanto a la zona 2, ya lo hemos dicho, es 100% residencial, al igual que las pedanías 1 y 2. Bien, ya hemos determinado cuál es la carga de trabajo que tenemos que atender en esta operación de barrido. Pero la carga de trabajo es algo más que conocer cuáles son los metros de acera que tengo que limpiar, los de bordillo. Es más. ¿Por qué es más? Porque el otro factor que influye en determinar esa carga de trabajo es la frecuencia con la que decidamos limpiar cada tramo de vial. Bien, en el caso de este problema, el planteamiento es que en el casco urbano central la frecuencia de limpieza será de 7 días de cada 7. ¿Qué significa 7 días de cada 7? Que lo voy a limpiar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Es decir, 7 días de los 7 días que tiene la semana. Mientras que, por ejemplo, en el caso de la zona 1, la frecuencia en el barrido manual será de 6 días de cada 7. Pero en la zona 2, por ejemplo, el barrido mecánico de las aceras será de 3 días de cada 7. Es decir, igual limpio el lunes, miércoles y el viernes. 3 días de cada 7. Explicado el concepto, ahora a ver lo que de alguna manera se propone para limpiar en esta zona de la ciudad es sencillo, simplemente seguir la transparencia que está. Bien, hablaremos del casco urbano central, decimos barrido manual 7 días de cada 7, ya sabemos lo que significa. Barrido manual mecanizado, no tiene. Recordemos que el barrido manual mecanizado era que el operario no iba con el carrito portacubos, sino que utilizaba un vehículo auxiliar para poderse desplazar con una mayor celeridad y atender evidentemente con menos detalle al vial, pero sí muchos más metros. Barrido mecánico de aceras, tenemos acera, luego por lo tanto 7 días de cada 7. Barrido mecánico de calzadas, igual, 7 días de cada 7, perfecto. Zona 1, tampoco tiene barrido manual mecanizado, pero su frecuencia ya es 6 días de cada 7. Ya no tiene el impacto que puede tener esa zona del casco urbano central, donde hay un tránsito peatonal muy alto y que se mantiene a lo largo de todos los días de la semana. En la zona 2, 6 días de cada 7 el barrido manual, pero como decíamos, alterno el barrido mecánico de aceras y el de calzadas. En las pedanías 1 y en la pedanía 2, 3 días de cada 7. Y el barrido manual mecanizado. ¿Por qué? Pues porque poco sentido tiene en una zona como esta plantearse que el barrido
tenga una incidencia muy importante. Estamos hablando de zonas a las que la gente va a ir a dormir y de alguna manera donde el nivel de suciedad por tránsito va a ser bajísimo. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo de tener una frecuencia de servicio razonable, que es el alterno, démosle una herramienta cómoda para desplazarse incluso desde la base hasta la pedanía y para moverse con ella como es un vehículo auxiliar, y vayamos a ese modelo de limpieza para el caso de estas dos pedanías. Bien, hemos visto las características básicas de la ciudad, hemos visto las características específicas y por lo tanto su carga de trabajo. Llega el momento de definir rendimiento. Los rendimientos son función de lo que hemos visto hasta ahora. También es cierto que esos valores anteriores servirán para más, perfecto, pero los rendimientos son función de que ya hemos dicho que un determinado vial tiene tránsito peatonal alto, que básicamente es comercial y de servicios, y que de alguna manera el tamaño de sus aceras es de entre 1 y 2,5 metros. Ya nos da una idea de dónde estamos. Bien, pues lo que vamos es asociar a cada una de las zonas de la ciudad, de las que hemos visto ya, le vamos a asociar el rendimiento que esperamos en cada una de las actividades de barrido. Recordando que estaremos hablando de barrido manual mecanizado, barrido mecánico de aceras o barrido mecánico de calzadas. En la tabla de la figura, por empezar directamente con datos, observamos el casco urbano hace una diferenciación. Recordemos que es la misma que teníamos en el caso anterior, en la tabla anterior. El 70% es de un tipo, comercial y servicios con tránsito peatonal alto, y el otro 30% es comercial y residencial y ya con un tránsito peatonal medio. Bien, ahora nos enfrentamos a decir, bueno, dependiendo del tamaño de las aceras que tengamos que limpiar, de 0 metros, de entre 0 y 1 metros, entre 1 y 2,5, entre 2,5 y 4, o aceras o zonas peatonales mayores de 2,5 como ancho libre, que puede que tengamos aceras de 4 metros que no nos permitan la solución de ese ancho libre. He visto a lo largo de diferentes visitas por todo este país colocar las las farolas en medio de las aceras en más de una localidad y en más de dos. Con lo cual nos podemos encontrar eso, es decir, que de alguna manera digamos, joder, hay un montón de aceras de 4 metros y resulta que libres hay muy poquitas. Pues eso, a ver dónde hemos colocado la papelera fija, y a ver dónde hemos colocado el kiosco, y a ver dónde hemos colocado todos aquellos aspectos que van a dificultar el trabajo de la limpieza viaria. Por otro lado, ¿qué es lo que también veremos? Cuál es el rendimiento a la barredora mecánica de aceras, que se va a ocupar de esas zonas con ancho mayor de 2,5 metros libre, y por otro lado la barredora mecánica de calzadas, que se va a ocupar de barrer aquellos bordillos que están libres de aparcamiento. Por último hablaremos del barrido manual mecanizado, que lo aplicaremos únicamente en el caso de la pedanía 1 y en el caso de la pedanía 2. Bien, pues si empezamos por ver un ejemplo, que es el de la zona 1 con su 35% constituido por una zona comercial y de servicios, comercial y residencial con un tránsito peatonal medio, por ejemplo, en el caso de aquellas aceras de ancho cero, es decir, no tienen bordillo, no existe la acera, interaccionan directamente el paramento vertical del edificio con el paramento horizontal de la calzada. Evidentemente ahí el esfuerzo de limpieza es menor, aunque realmente cuando eso está en calles muy estrechas, al final acabas teniendo que barrer con la escoba, ya no solo eso que podríamos asimilar a la acera que está pegado a la zona de intersección, sino que ya acabas barriendo toda la calle. La realidad es que sí es aceptable un número de 12.000 metros lineales de acera para el caso de ese tipo de vial. Es decir, es un rendimiento alto. Estamos diciendo que un operario en una jornada de unas 6 horas 40 minutos es capaz de hacerse 12 kilómetros de calzada. Entendiendo como tal, no estamos hablando aquí ya del eje de calzada, sino de aquello que hemos definido como metro lineal de bordillo o metro lineal de acera. Es decir, una calle normal de las que conocéis con aceras a ambos lados, 1 kilómetro de la misma tendría de eje de calzada 1 kilómetro, pero de bordillo o de acera los metros lineales serían 2 kilómetros. Bien, ahora vamos viendo que la acera en la que ya tiene una presencia física del bordillo ya está entre 0 y 1 metros, el rendimiento va bajando y así sucesivamente hasta alcanzar el último valor, que es el que se corresponde con aquellas aceras que tienen una magnitud de entre 2,5 y 4 metros de anchura.
Por otro lado, pasamos al tema de las barredoras mecánicas de aceras y las barredoras mecánicas de calzadas y observamos que estamos pues, en unos 9.000 metros lineales de acera en el caso de las barredoras de aceras y en el entorno de los 15.000 metros lineales de bordillo en el caso de las barredoras mecánicas de calzadas. Bien, estos, no leo todos los demás porque a fin de cuentas estaríamos viendo lo mismo que lo que aparece en la pantalla, son los rendimientos que vamos a utilizar para determinar cuáles son los recursos necesarios. Habíamos comentado al principio del módulo, mejor dicho, al inicio de este problema correspondiente al módulo 1, que no iba a ser un problema completo hasta el final, que habría al final del mismo una serie de simplificaciones, aunque los datos de partida coincidieran exactamente con los que se utilizarán en el caso de ese problema que haremos en el módulo correspondiente de cálculo de un servicio general de limpieza viaria. ¿Cuáles son esas puntualizaciones o simplificaciones? Las mismas son que en el caso del barrido manual no voy a hacer distinción de si el operario tiene bordillo libre de aparcamiento, si tiene bordillo con aparcamiento en línea con batería. Es una simplificación, luego no lo haremos así. Y vamos a considerar que el operario barrido manual no tiene ni que limpiar los alcorques, ni las papeleras, ni los puntos de recogida. Bien. Además, la siguiente simplificación. La actividad del barrido mecánico de aceras y la actividad del barrido mecánico de calzadas no va a ser restrictiva o permitir unos mejores rendimientos en el caso del operario de barrido manual. Cuando sea muy significativa, y veremos los casos cuando lleguemos al módulo correspondiente, veremos qué porcentajes o no podemos detraer en función de carga de trabajo, podemos detraer en función de cuántos metros de vial tenemos vinculados a una mecanización. Pero eso le corresponderá al problema como tal. El único comentario final que se puede ver es que estamos hablando de que los rendimientos están presados por una jornada laboral de 6 horas 40 minutos, que es la habitual en este país. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Dices, bueno, ha llegado el momento de determinar recursos. ¿Cómo se determinan los recursos? Pues es fácil. Si yo cojo la carga de trabajo, la divido entre el rendimiento, me dirá cuántos operarios me hacen falta. Tan sencillo. Lo difícil ha sido determinar la carga de trabajo, hay que disponer de la información, y por otro lado determinar los rendimientos, que eso es algo en lo que habrá que detenerse mucho para que exista un buen bagaje de diferentes modelos de rendimientos en función de diferentes condicionantes de servicio. Eso será lo realmente importante cuando hablemos de este apartado de barrido. Luego hay otros temas en los que hay que tener en cuenta otros conceptos, pero en barrido ese será el elemento fundamental. Los rendimientos que podamos asumir a cada zona y a cada tipo de actividad. Bien, vayamos entonces a determinar para cada una de las zonas cuáles son los recursos que necesitamos. Lo que estamos viendo en pantalla en estos momentos es los valores correspondientes a la zona del casco urbano central con una presencia importante de carácter comercial y de servicios y que suponía aproximadamente el 70% de la superficie de ese casco urbano central. Bien, en esa situación nos encontramos con las actividades que afectan al casco urbano central: barrido manual, barrido mecánico de aceras, barrido mecánico de calzadas, barrido manual mecanizado. El último, por descartarlo ya, es que sencillamente no se considera. No hemos aplicado un barrido manual mecanizado en el casco urbano central. Bien, están las frecuencias y ponemos las cargas de trabajo, aquellas que teníamos en la tercera o cuarta diapositiva. Si nos vamos para atrás, fijamos las cargas de trabajo en función de la anchura de acera que tenemos. Bien, esas cargas de trabajo tienen al lado su símil con los rendimientos que podemos aplicarle, que hemos decidido que podemos aplicar a este tipo de zona y a cada uno de los diferentes anchos de acera. Por último, lo que hacemos es operar y sencillamente decir que si yo tengo que aceras de 0 metros, aquella recordemos en la que no existía el bordillo, y tengo esos 6.000 metros lineales de acera a tener que limpiar, y mi rendimiento es de 12.000 metros lineales de acera y día, resulta que 6.000 entre 12.000 me da ese 0,5, es decir, necesito medio operario para desarrollar esta actividad. Medio operario que trabajará, recordemos con la frecuencia, 7 días de cada 7. Bien, en el barrido mecánico de aceras estaríamos en una situación parecida. Sabemos cuántos metros tengo que limpiar, evidentemente no asignados a ninguna de esas zonas, no tiene ningún sentido asignarlos.
no asignado a ninguna de las divisiones por ancho de acera. No tiene sentido. En la acera en la que se puede hacer se ejecuta y en la que no, no se ejecuta. Bien, ahí vemos reflejado que tenemos 1950 metros lineales de acera susceptible de mecanización, con todos los factores que sabemos que ello implica, y que recordemos el más importante es su ancho, que debe ser mayor de 2,5 metros, recordemos, no ancho solo, ancho libre, con un rendimiento que le planteamos por jornada de trabajo de 9.000 metros lineales de acera. ¿Eso qué significa? Pues que al final necesito 0,22 operarios, que nacen de la misma forma que en el caso anterior, dividiendo la carga de trabajo entre el rendimiento. Bien, pues al final de cada una de las zonas observaremos, digo porque van a aparecer pantallas muy similares a partir de ahora correspondientes a cada una de las zonas en las que hemos dividido la ciudad. Entonces, en la parte inferior, la de arriba es la parte de cálculos, la de parte inferior es la que se destina a resumir los recursos. ¿Qué me dice? Que necesito 2 operarios de barrido manual, básicamente siempre son peones. Necesito 2 peones con una frecuencia de trabajo de 7 días de cada 7. ¿Qué material necesito? 2 carros portacubos. Necesito un 0,22, es decir, un 22% de un peón conductor que va a llevar la barredora mecánica de aceras y que va a prestar esa actividad durante 7 días de cada 7. Bien, necesito una barredora mecánica de aceras que de momento exploto al 22%. Imaginemos que no habría otra actividad, otra zona en la que implantar el barrido mecánico de aceras si tuviéramos este 22%. Es la decisión del proyectista si le parece que esta es una cifra suficiente para hacer el esfuerzo económico de adquirir una máquina, aunque luego la estemos explotando al 22%. En mi opinión, y luego intentaré justificarla cuando lleguemos al desarrollo completo del problema de limpieza viaria, es que no tendría sentido adquirir esta máquina. Su peso económico es elevado, para una utilización del 20% no tiene mucho sentido. En el caso del barrido mecánico de calzadas, sí estamos hablando ya de necesitar un 0,6 de conductor y por lo tanto un 60% de barredora mecánica de calzadas, que aunque solo estuviera ella, ya merecería la pena haberla adquirido. Bien, hemos visto los datos correspondientes al casco urbano central, aquella zona del 70% del mismo, en el que se dedicaba básicamente a factores comerciales y de servicios. El otro 30%, ¿dónde está? Es el que vemos en estos momentos en la tabla que aparece en pantalla. En él lo que estamos viendo es ese 30%, las características de ese 30% que, recordemos, se vinculaba a zona comercial y residencial. Volvemos a ver la frecuencia con la que se presta cada una de las actividades, volvemos a ver las cargas de trabajo, volvemos a ver los rendimientos y hacemos el cociente para determinar los recursos. Resultado final de la situación: 1. Necesito 0,60 operarios durante 7 días de cada 7 y por lo tanto un carro portacubos. Y luego vemos que en barrido mecánico no hemos considerado nada. Vamos a ver por qué no lo hemos hecho. Es muy sencillo. Los resultados han sido que necesito un 0,07 de barredora mecánica de aceras y un 0,1 de barredora mecánica de calzadas. No tiene sentido. No voy a mandar la máquina en exprofeso a esta zona a que me haga un 0,07 metros lineales, a utilizar un 0,07 de una máquina barredora de aceras exprofeso para llevarla al casco urbano central. No tiene sentido. La barredora mecánica de aceras, tanto como la de calzada, son un apoyo al barrido manual. Pero lo que no pueden convertirse es que simplemente cualquier trocito que tengamos de vial donde puedan ser implementadas, resulte que al final tenemos que llevar allí la máquina que se va a hacer 100 metros. No tiene sentido. De ahí el que se hayan despreciado esos valores. De la misma manera, veríamos ahora la zona 1. Recordemos, comercial y de servicios, cuando hablamos de ese 35% que se dedica a esa actividad. Bien, aquí ya podemos empezar a ver un peso mayor de los elementos mecánicos, de tal manera que el resultado final es que necesito 7 peones de barrido, evidentemente con 7 carros portacubos, necesito un 0,33, un 33% de peón conductor con su barredora de aceras y un 80% de barredora mecánica de calzadas con su correspondiente conductor. Veamos ahora la zona 1 otra vez, pero cuando solamente es residencial. Bien, en el análisis de esa zona 1 vinculado a ser residencial y que pesa aproximadamente el 65% del total, la tabla que estamos viendo ahora, simplemente volveríamos a repetir las mismas explicaciones que hemos visto en las tablas anteriores. Aquí ya la actividad mecánica tiene un peso importante. Actividad de barrido manual, pues necesito 11 operarios con 11 carros portacubos, lo cual es un esfuerzo importante.
Bien, luego, si nos metemos el barrido mecánico de aceras, pues estoy hablando de un 85% de necesidad de barredora, prácticamente una barredora completa de aceras se va a esta zona. Bien, a la zona 1 en su fracción del 65%, que ni siquiera toda la zona 1. En el caso del barrido mecánico de calzadas, en esta zona es muy posible su ejecución, porque nos estamos yendo a cantidades por encima del 100% de utilización. Bien, pasamos ahora a la siguiente zona. La siguiente zona es la zona 2, recordemos que era de carácter puramente residencial en su totalidad. En ella, alguna peculiaridad. Por ejemplo, nos encontramos que barrido mecánico de aceras no hay una carga de trabajo para esa actividad. Puede sorprendernos el decir, hombre, pero hay 25.000 metros lineales de bordillo, mejor dicho, 25.500 metros lineales de acera de ancho entre 2,5 y 4 metros. Hombre, ¿qué sucede? Si parece que todas son aceras al menos mayor que 2,5, ¿qué ha sucedido? Pues igual resulta que aquel ejemplo que hacía comentario de que en alguna ciudad he visto que en medio de un vial de 4 metros de ancho le han colocado la farola, pues puede ser que sea lo que ha pasado aquí y nos encontremos con que tenemos aceras anchas que no podemos mecanizar y que exigen una importante cantidad de recursos, como luego podremos ver. Bien, vemos que el barrido mecánico de calzada sigue teniendo un peso importante, como sucedía en el caso anterior. Empleamos más de un 100% del equipo y recordemos 3 días de cada 7. Bien, vayamos entonces al resumen. ¿Qué necesito? Pues 12 operarios de barrido manual, porque así sale la suma, nada de barrido mecánico de aceras y, curioso, me permito el lujo de poner una cifra aquí que dice que yo voy a necesitar solo 0,55 conductor, pero si tengo un 110% de utilización de la barredora. Sí, pero recordemos, esa frecuencia no es de 6 días de cada 7, es de 3 días de cada 7, con lo cual yo el lunes salgo a hacer una cosa, el martes otra distinta, el miércoles vuelvo a repetir la del lunes, el jueves vuelvo a repetir la del martes, el viernes vuelvo a repetir la del lunes y el sábado vuelvo a repetir la del martes. ¿Eso qué quiere decir? Que para atender toda la cantidad de trabajo que hay, con la mitad del operario, cumplo con esa frecuencia de 3 días de cada 7. Por si no ha quedado claro, démosle un poquito de esfuerzo a intentar por explicar que es la primera vez y no siempre le queda claro a todo el mundo. A ver, hay una cosa que tenemos clara. Estamos hablando de que tenemos un barrido mecánico de calzadas en el que tengo 21.000 metros lineales de bordillo que tengo que ser capaz de limpiar. ¿Eso se hace 6 días de cada 7? Pues si se hiciera 6 días de cada 7, yo dividiría 21.000 entre 20.000 y me saldría 1,1 recursos. En este caso, 1,1 conductor y 1,1 barredora mecánica de calzadas. ¿Qué sucede? Que el planteamiento no es que se haga 3 días de cada 7, perdón, 6 días de cada 7, es que se haga 3 días de cada 7. Ah, ¿y eso cómo se come? Ah, pues muy bien. El lunes yo haré una parte de los 21.000. El martes haré la parte que me reste hasta completar los 21.000. El miércoles volveré a hacer la primera parte, correspondiente a lo que hice el lunes. El jueves volveré a hacer la segunda parte, lo que correspondía al martes. El viernes volveré a hacer lo del lunes y el sábado volveré a hacer lo del martes. Con eso, el 21.000 se ha hecho en 2 partes. Una parte 1 que he hecho el lunes, miércoles y viernes y una parte 2 que he hecho martes, jueves y sábados. Bien, por ello, el resultado final es que yo no necesito 1,1, un 110% de máquina, sino la mitad, porque yo no tengo frecuencia de 6 días de cada 7, la tengo de 3 días de cada 7. Bien, si avanzamos ahora, iríamos a las pedanías, donde el planteamiento ha sido una actividad de barrido mecánico, de barrido manual mecanizado, es decir, hablábamos de que era puramente residencial y que por lo tanto no era tan importante el detalle como el vaciado de las papeleras, los residuos demasiado voluminosos o peligrosos, pero no un cepillado de detalle, no tenía sentido porque no existe esa suciedad. Recordemos, en el barrido manual mecanizado volvemos a lo mismo, volvemos a ver que yo tengo, si prestara el servicio de 6 días de cada 7 necesitaría 0,8 operarios, pero como presto 3 días de cada 7 volvemos a la misma figura de que hacía el lunes y el martes en el caso anterior, por lo tanto con 0,4 operarios es con los que ejecuto el servicio y evidentemente su vehículo auxiliar. Bien, la pedanía 2 poco o nada queda ya que aportar, nos encontramos en una situación similar a la anterior, simplemente que en este caso es una cantidad menor, es 0,3 los operarios, el peón que necesitamos con el vehículo auxiliar. Bien, pues veamos ahora un resumen. Bien, ¿el resumen cuál es? Pues que en el casco urbano central
Estoy hablando de 2,61 peones en barrido manual, evidentemente con 3 carros portacubos y una frecuencia de 7 días de cada 7. Necesito 0,22 barredoras de aceras, necesito 0,8 de calzadas y así significativamente para cada una de las diferentes zonas en las que hemos dividido la ciudad. Bien, la suma de ello, ¿cuántos recursos humanos implica? Con frecuencia de 6 días de cada 7 yo voy a necesitar 33,74 peones. Bien, que son los correspondientes al barrido manual y al barrido manual mecanizado, que son los que hemos afirmado con categoría de peón. Peones conductores, recordemos, son los que corresponderían a las barredoras mecánicas de aceras. Necesito 1,4, un conductor y un 40% de otro. Perdón, peón conductor, por el conductor se le corresponde al barrido mecánico de calzadas, donde necesitaré 3 operarios. Bien, recordemos, en el caso del casco urbano central, la actividad no era 6 días de cada 7, sino que era incluidos domingos y festivos, con lo cual lo que indico en la segunda línea es que necesito 2 operarios y medio de barrido manual para atender esa parte, perdón, para atender el casco urbano central con una frecuencia de 7 días de cada 7, necesito 0,22 peones conductores y 0,6 conductores. Bien, entonces, al final, ¿cuál es la cantidad de recursos que necesito? Desde el punto de vista de personal los hemos visto. Desde el punto de vista material necesito, podríamos pensar, pues 33,74 más 2,61. Son los carros portacubos que te tienes que comprar. No. Me tengo que comprar 34 carros portacubos porque los que van a usar los operarios de domingos y festivos no vamos a comprarle solo un carro para domingos y festivos, cogerán cualquiera de los carros que tienen como frecuencia 6 días de cada 7. Bien, ¿cuánto necesitamos de barredora? Pues de barredora lo que necesitamos es un equipo con 4, un 140% de explotación de una barredora mecánica de aceras. Evidentemente me olvido de los domingos y festivos porque si hay para cubrir un 140, desde luego sí que hay para cubrir un 22%. ¿Qué nos supone ello? La adquisición de 2 equipos de barrido mecánico de aceras. Y por último, en el caso del barrido mecánico de calzadas, donde el peso es de 3 conductores, es decir, empleamos 3 máquinas a tiempo completo en el barrido mecánico de calzadas y por lo tanto, aunque sean 3 con 0,5, con 3 equipos sería más que suficiente. Y por otro lado nos resta simplemente sumar los 0,4 y los 0,3 equipos de barrido manual mecanizado de las pedanías para saber que con un solo vehículo auxiliar nos es suficiente. Bien, este que acabamos de ver es solamente una parte de lo que puede ser un problema de limpieza viaria. Mucho más extenso va a ser el que tengamos que meter dentro del módulo correspondiente ya específico a los servicios de limpieza viaria. Puede parecer farragoso, insisto, está muy simplificado. Diseñar un servicio de limpieza viaria no es una labor sencilla, exige un importante esfuerzo de análisis, de obtención de información, de tratamiento de la misma. No es un caso sencillo. Lo que sí es cierto es que, dado que esta es la introducción solamente, voy a intentar hacerlo más fácil de seguir. De alguna manera, ¿cómo lo voy a conseguir? Marcando aquellos conceptos en los que estemos hablando e intentando explicar. Es decir, habrá determinada simbología que permitirá que la persona que lo está viendo, que tú cuando lo veas, puedas orientar tu vista realmente hacia el elemento en el que vamos a definir, aportar información o analizar. Bien, espero que como introducción de lo que sea un problema de limpieza viaria haya sido atractivo y mañana comenzaremos con el siguiente módulo.